de aprendizaje, crecimiento personal y crecimiento empresarial. Es más que enseñarles, yo quiero contarles un poquito de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. Quiero compartirles un poquito de mi historia porque siento que esa parte es demasiado importante. No voy a hablar de cosas materiales, no suelo hacerlo mucho. Me gusta contar la historia más que todo es porque para mostrar que ha habido un proceso de transformación y cómo todos podemos apalancarnos de lo que yo les voy a contar, y qué bacano que lo que yo les diga esta tarde les pueda servir para algo en sus vidas, en sus negocios, entendiendo que no todo el mundo quiere ser empresario, pero sí todos queremos vivir mejor, ¿sí o no? Todos queremos, no todo el mundo quiere ser empresario porque la gente cree que ser empresario es muy difícil, o bueno, por X o Y motivo, pero lo importante es que sí o sí todos queremos vivir mejor. Entonces rápidamente yo, pues es como un resumen porque realmente lo que voy a compartir con ustedes son unos 30-40 minutos, entonces no les podría como contar todo, pero sí quiero contarles cosas que han sido importantes, que me han permitido a mí llegar hasta donde estoy en el momento, que también empresarialmente hablando siento, elevando el nivel de conciencia, que hoy estoy dando los primeros pasitos, con mucha humildad los digo. Quiero contarles de dónde vengo, porque esa parte me parece demasiado importante, y es porque anteriormente, yo me avergonzaba de dónde venía. Poco a poco, con el tema de crecimiento personal, con el tema de toda la vuelta que estamos haciendo educativa, uno va desbloqueando ciertas cosas y como que ya va uno, se atreve uno a contar cositas que en su momento uno no ha contado. ¿Por qué? Porque uno le da pena todavía, o sea, yo hay muchas cosas que no les he contado, pero sí he visto que cada día como que uno dice, ¿por qué yo no le cuento? ¿Qué de malo tiene? Entonces, esa parte me parece súper importante. Quiero contarles que yo vengo de una familia de campesinos. Mi padre es un andariego, un recolector de café, analfabeta. Llega a trabajar una vez a una de las fincas de mi abuelo, donde mi mamá era la hija del agregado. Yo no sé qué le dio mi mamá a mi papá para que la lograra convencer y pasar de ser la hija del patrón a irse a vivir con un hombre humilde, un poco descuidado, el cual dice cuenta de que en la zona cafetera acostumbraban a tomar mucho, y en esa borrachera se puso a pelear con un tipo, pero a pelear era con machete y le cortó la cara. Mi padre dice que él se deja crecer la barba para tapar las cicatrices. Esa es como la explicación que él nos da. Pero nunca se hacía peluquear para no gastar dinero. Y no cargaba maleta, cargaba un costal. Entonces mis tíos dicen que él era como un loquito. A mí antes me daba pena contar eso. Pero pues la realidad, yo no puedo ocultar eso. Yo no sé qué le dijo mi mamá, gracias a Dios algo le dio, y pues hoy estamos aquí. Ahora, miren lo brutal, cosas que a mí me daba pena contar. O sea, miren lo impresionante. Yo me vengo para la ciudad y ahí me da pena decir que yo era campesino. Yo no coge nota de lejos. O sea, ¿cómo lo oculta uno? Y entonces cuando yo me consigo, empiezo a tener como amistades, miren lo brutal, eso nunca lo he contado porque sí, me siento como mal. Y es que yo empiezo a tener amigas, o digamos mi primer novia, y yo iba a ir a visitar a mi papá el día del padre o algo al campo donde él vivía muy humildemente, y a mí me daba pena subir para que mi novia viera la realidad de donde venía yo. O sea, eso nunca lo he contado. Porque ¿cómo es posible que uno de cierta manera se avergüence del papá? Por el que dirán. Y ahorita, el domingo pasado, estuve en mi padre, hoy en día yo soy orgulloso, yo publico, hablo con él y subo a la historia. Digo, qué bacano todas esas cosas que nos vamos desbloqueando. Yo hoy en día me siento orgulloso, ¿por qué? Porque mi padre nunca nos dio lujos, pero nunca nos acostamos sin comer. Y entonces, aparte de eso, nos enseñó muchas cosas. Pero hoy en día yo sí me siento orgulloso de mi padre. Mi padre nos enseña a nosotros la profesión de la recolección de café. Y nos vende un sueño. El sueño era que cuando cumpliéramos 12 años nos iba a llevar de recolectores de café por todo lo que era la zona cafetera, porque por allá se ganaba mucho dinero según él. Como no cumple la promesa, a la edad de los 12 años yo tomo la decisión de irme de la casa. Me salgo a estudiar, mi padre era muy andariego, vivía de finca en finca, entonces nosotros entrábamos a estudiar a primero, y cuando estudiábamos 1 o 2 veces mi papá me cambiaba de vereda de finca, y eso hizo que no tuviéramos educación. No tuvimos como esa cercanía con la educación formal, y a mí no me entraba al estudio. O sea, yo intentaba aprenderme la abecedario, nunca pude. Intenté, yo un tiempo estudiado y he contado que tengo 3 primeros encima, pero no los pude terminar. Ahora, tomo la decisión de salirme a los 12 añitos, no volver a la escuela, y mi papá me apoya y me dice, bueno mijo, váyase a volver machete a coger café. Y
papá me apoyó porque él era analfabeta. Mi mamá era analfabeta, pero era muy inteligente y había aprendido a escribir y a leer. Y entonces mi mamá me decía, ¿cuánto yo quisiera que a mí me hubieran dicho, me hubieran dado la oportunidad de que estudiara? Mi mamá me rogaba que estudiara, para que fuera alguien en la vida. Pero yo tomo la decisión más bien de coger el mundo, de irme a andar porque ganaba dinero. De los 12 a los 26 años, siempre andando por todo Colombia con un sueño grande, y el sueño era vivir en la ciudad de Tuluá. Pero como yo era muy campesinito, era muy montañerito, a mí se me dificultó demasiado adaptarme a la ciudad. Yo quiero enfocarme mucho en esta parte, y es todo el proceso, y el reto más grande que yo he tenido en mi vida hasta el sol de hoy es impresionante, porque yo estoy completamente seguro que el reto más grande para mí en la vida, para muchos de ustedes no es un reto. Y el reto más grande que yo he tenido en mi vida, el logro, sin decirte cosas materiales, el logro más grande que he tenido en la vida ha sido poderme salir del monte y adaptarme a la ciudad. Porque ustedes no alcanzan a imaginar, yo me crié en 95, 98, muy campesino, muy acomplejado. Fue muy difícil adaptarme a la ciudad, porque a uno le hacían mucho bullying, porque yo no sabía expresarme. Porque yo decía a la gente aquí que yo subía para arriba, que yo bajaba para abajo y la gente le hacía raro. Cuando para mí donde yo vengo es muy normal subir para arriba y bajar para abajo. Y por muchas cosas de eso, por no saber hablar, pues me hacían bullying. Entonces me costó mucho, me quebraba y me tocaba regresarme al campo. ¿Por qué me regresaba para el campo? Porque la información que yo tenía era la que me regresaba al campo. Y es lo que nos pasa a muchos emprendedores, que cuando nosotros nos quebramos con nuestro pequeño emprendimiento, ¿a dónde volvemos? La gran mayoría vuelve al empleo. Tristemente pasa eso. Y hay gente que emprende, hace una inversión de capital, monta su negocio con mucho esfuerzo, por falta de conocimiento, por no tener un programa educativo, un entorno correcto, se quiebra y tristemente le coge miedo al emprendimiento. ¿Cuánta gente conocemos hoy en día, sin decir que ser empleado sea malo, pero que algún día montaron un emprendimiento y hoy en día son empleados? Yo no estoy diciendo que sea malo. ¿Es por qué? Porque tuvieron una mala experiencia con el emprendimiento. Yo fui muy terco con mi hermano y yo cuento que nosotros éramos como las cucarachas. Tuluá nos rechazaba y nosotros para adentro. Entonces para las cucarachas ya entran, nosotros éramos así 15 intentos aproximadamente para vivir en Tuluá. Ahora, algo muy importante y es una pequeña historia que les quiero compartir para que veamos la importancia de los entornos o este tipo de espacios y la importancia del poder que tienen las palabras. Porque yo me pongo a analizar, yo tengo 3 hermanos, está mi hermano menor, mi hermano mayor y yo. Todos nacimos de los mismos padres, nos criamos en la misma casa, en las mismas circunstancias, y porque ellos eran más inteligentes, más extrovertidos, eran capaces de conseguir novia, porque, digamos, yo me preguntaba eso, ¿por qué yo tengo que ser tan montañero? ¿Por qué me da miedo? O sea, yo no era capaz de mirar a nadie a los ojos, estaba muerto en vida. Me pongo a repasar y yo corrí con la mala suerte de que en la vereda donde yo vivía había un tipo parecido a mí. Entonces ahí es donde está el detalle, que mis hermanos no tenían a alguien parecido. Pero lo malo no es que el man se pareciera a mí, lo malo es que al man lo apodaban terrible. ¿Por qué lo apodaban terrible? No era por bonito. Dicen que era muy feo. O sea, y a la final el man no tiene la culpa de ser feo. ¿Qué es lo malo? Que decían que era idéntico a mí, y al man le decían terrible. Y ahí me pusieron a mí en la vereda. Terriblito. Y ahí me decían terrible, y me decían, papi, o usted es hermano de terrible, o usted es hijo de terrible. O sea, eran tan pasados que decían, sería como mamá, tú eres con terrible. O sea, imagínense. ¿Qué pasa ahí, muchachos? ¿Por qué les cuento esto? Porque ahí descubrí por qué yo era más bravo que mis hermanos. Porque yo me crié creyendo que yo era como terrible. Yo me miraba al espejo y literal, yo no le estoy mintiendo, yo no veía el rostro mío sino el rostro de terrible. Y entonces, como ese marica era tan feo, ¿verdad? Yo sentía que yo era igualito a él. Claro. Entonces, cuando yo iba a la ciudad de Tuluá, yo no era capaz de mirar a nadie a los ojos y mucho menos a una mujer, porque yo me creía feo. Y entonces tenía muy baja autoestima, problemas de interioridad, era muy inseguro, nunca, porque yo decía, no, o sea, yo soy feo. Miren cómo lo acondicionan a uno. Pero también pasó algo bonito, y es que en el año 2000 estaba en la Sierra Nevada cogiendo café, y en la montaña, y a mi hermano mayor andaba con mis 2 hermanos, les da por hacer una actividad de la natilla. Y mi hermano dijo las palabras mágicas que aportaron mucho, complementándolas con el programa educativo, y fue que dijo mi hermano Jorge, que haga el mecedor porque él es muy creativo. Eso era como si me hubiera dicho mi hermano te amo, porque yo lo admiraba mucho a él, era como un papá, mi hermano mayor.
Y él dijo, mi hermano que haga yo no sé de dónde sacó mi hermano que yo era creativo, pero yo cojo la guada, el machete y empiezo a pulir el mecedor y empiezo a admirarme porque primero mi hermano había dicho que era creativo y no lo quería hacer quedar mal. Y efectivamente quedó bonito el mecedor y dijo mi hermano, ¿sí ven? Mi hermano era el indicado para hacer el mecedor porque él es muy creativo y a mí nunca me olvidó eso. Obviamente me lo creí tanto que hoy en día eso me llevaba a cometer ciertos errores porque me puse en el tema, uno de mis negocios, el tema de la construcción, y hoy en día pues me creí el cuento y por falta de buena información me creí tanto el cuento de que soy creativo que yo diseño las casas. Imagínate, hoy en día entiendo ya el nivel de conciencia, entiendo que me tengo que apalancar de un profesional para que me ayude. He hecho varias y ninguna ha caído. Han quedado buenas. Me dice, ¿quién diseñó la casa? Yo. ¿Quién dirigió el proyecto? Yo. Soy el arquitecto y el ingeniero. Porque una vez mi hermano me dijo que yo era creativo. Miren lo brutal, ahí están las dos polos opuestos del poder de las palabras. Por eso cuando nosotros venimos a estos espacios, aquí nadie va a criticar a nadie. Nosotros estamos aquí con un programa educativo que nos va a formar como empresario y siempre les vamos a decir que es posible. Porque si el programa educativo ha podido hacer algo en un campesino, ¿hay alguien de aquí que de pronto no sepa leer? Que levante la mano. Todos saben leer, todos pueden ser empresarios. Porque yo a mis 26 años, ahí ya quiero, pues, como ya les conté de dónde vengo, a los 26 años siendo motorratón, me cojo una carrerita, la cual yo llamo la carrera millonaria, de Bosques de Maracay por la avenida Cali, y me invitan a un espacio como estos. Miren lo brutal. Ahora que usted salga de aquí, si la persona que lo invitó, denle un abrazo o un pico. Y si no vino, pues llámenle y denle las gracias. Yo no les puedo dar las gracias porque hayan venido. Y denle las gracias al que los invitó, porque la persona que me invitó a mí a esto, yo estaría dispuesto a mantenerlo por el resto de la vida. Por eso estoy aquí parado. Porque esa persona me cambió la vida a mí. Miren lo que hizo esa persona. Miren lo brutal, un detalle como esto tan importante. Esa persona me cuenta que había un negocio, pero que había un programa educativo. Y esa persona me dice, y coge este libro, o sea, no este, pero este mismo pues libro de Escuela de Negocios, y me dice, vale, te voy a prestar un libro. Y yo le dije, Cristian, pero yo no sé leer. El hermano había leído mucho, era muy sabio, y me tocó el hombro. Tranquilo, Jorge, este es el libro correcto para que aprendas a leer. Con eso, muchachos, empiezo yo a leer, a juntar palabras. Yo conocía las letras, mas no sabía pues leer muy bien. Y a mis 26 años aprendí a leer, y a mis 26 años por primera vez leo lo que era la palabra activo. Y empiezo a entender que era un pasivo. Y empieza a decir en el libro de que yo necesitaba invertir en mi mente. Dice la frase, vacía tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Y empiezo yo a zapotear el libro y empiezo a leer cosas que me gustaban. Entonces yo empiezo a zapotear el libro y el libro tiene estas cosas marcadas. Entonces yo siempre soñaba con tener riqueza, pero yo no sabía cómo. Cuando yo me leí el libro me di cuenta de que había un cómo conseguir riqueza. La gente lo que hace un solo libro, zapoteado. ¿Qué hice yo? Mi primera inversión sale de la inspiración del libro. Me compré una moto, yo era motorratón, me endeudé una gota a gota y hago mi primera inversión y me compro una moto y la alquilo en 9.000 pesitos. Ese fue mi primer activo. Con el pasar del tiempo, me logro comprar 6 motos. Ya la alquilaba 10.000, ya eran 60.000 pesos. Y ahí tuve mi primera lección empresarialmente hablando. Y era que descubrí que lo que decían los libros era verdad. ¿Qué descubrí yo? Las motos producían 60.000. En ese tiempo las carreras eran 800.000 pesos. Yo me ganaba 25 o 30.000 asoleándome todo el día. Y el activo producía 60.000. Por más que yo me esforzara, yo no era capaz de producir lo que producía mi activo. Y ahí entendí que no se trataba de trabajar duro, sino trabajar inteligentemente. Por eso aquí en la página del libro, en el capítulo 21, voy a leer algo que me perdió. Pero básicamente el libro me da la inspiración. Pero ¿qué es lo que pasa? Cometí muchos errores. ¿Por qué? Porque yo no tenía mentorías. Y yo creí que con un solo libro tenía. Creí que con un evento como estos que fui, yo fui a 2 eventos. Pero yo me marihuané con el libro y creí que con eso tenía. Y ahí empecé a montar negocio y empezó a irme bien.
¿Bien comparado con quién? Pues bien comparado con mis amigos motorratones. Porque imagínate, algunos trabajaban en motos alquiladas, ahora yo les alquilaba a ellos. Entonces yo me creía rico. Y empecé a montar otros negocios, pero me desconecté de la educación y a los 5 años me quebré. A los 5 años me quiebro y me toca volver a coger café, ya se me dio muy duro en el 2015. ¿Por qué? Porque yo ya era gomelo, de finca pero gomelo. Yo tenía disciplina, tenía finca y todo. Estaba muy empeliculado, porque yo tenía mejores ingresos que todos mis amigos. Ahora, algo muy importante, y es que nosotros, uno siempre, digamos, en todo este proceso, cometemos demasiados errores. Un error que yo cometí era que el único que tenía información diferente era yo, de mis amigos. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo pensaba que era rico. Porque empecé a ganar cierto dinero, aparte de las motos me monté un billar, aparte del billar alquilé otro billar y aparte de ese billar me monté mis primeras cabinas telefónicas. Entonces yo tenía 4 fuentes de ingresos, pero era porque me había leído un libro. Y en el libro decía pues que uno tenía que hacerse dueño de su propio negocio. ¿Cuál fue el problema? Que no tenía mentoría. Y yo creí que ser dueño del negocio era tener un chusito en la esquina. No estoy diciendo que sea malo, por ahí empecé yo. ¿Qué pasa? En el 2015 me tocó ir a poder café y mi amigo me dijo que había un programa educativo. Bueno, que mucho cuidado. Que había un programa educativo que tenía libros, audios y eventos. Y yo creí que con un libro y con un evento tenía. Cuando yo estaba poniendo café se me dio muy duro y me puse a llorar, estaba haciendo mucho sol, me salía como sangre de los dedos y me acordé que mi amigo me había dicho que había un programa educativo. Y yo llegué a la siguiente conclusión. Si un solo libro logró sacarme de la pobreza, ¿qué se dirá si yo me conecto a la educación? ¿Qué dijo mi amigo? Me vine con cuidado, lo busqué y me conecté en el 2015 a educarme medianamente bien. Pero aún así me quedaba faltando algo muy importante y era la mentoría. Entonces, el nivel de conciencia, logro salirme de las deudas y sigo cometiendo los mismos errores. Somos muy tercos. Sigo montando negocios tradicionales en esquinas. ¿Por qué? Porque no tenía un mentor. La importancia de tener un mentor y tener un programa educativo que los lleve a uno de la mano. Entonces ahí empiezo a tener cierto éxito en los negocios, pero ¿qué pasó? De que ya empieza uno a elevar el nivel de conciencia, a entender de que por falta de una mentoría se me fueron 10 años, prácticamente, no, 8 años, con éxito, ¿no? Con muchos altibajos. Pero ¿qué pasaba? Que seguía siendo prácticamente abriendo negocios, aficionado, muy adicto a crear. Yo no podía ver una esquina. Ay, yo era tan loco que una vez vi una esquina y me gustó. Y yo siempre quería tener negocio en una esquina. Llamé, tan, la separé. Y el mismo día pasé por otro barrio, por la Graciela, y vi otra esquina. Ya, esta me gusta más. Llamé a la señora, yo no algo me monto aquí. Y la separé. En un solamente, o sea, en 2 días me separé 2 esquinas. Y terminé montando negocio en esas esquinas, pero eso me hacía endeudar. ¿Por qué? Porque yo creía que era llenar lugares de puras esquinas de negocios y no tenía mucha experiencia para administrar todo eso y todo ese tipo, digamos, de gastos de empleados. Entonces ya tenía 10, 20, después 30 empleados y empiezo a ganar plata en uno, empiezo a perder plata en uno. Entonces, ¿qué pasaba? El mejor negocio que tenía, las ganancias a veces se me iban en el negocio malo que había montado por emoción. ¿Ya mire por qué pasa eso? Por falta de mentoría y falta de realmente, yo creí que porque escuchaba unos audios, porque leía de vez en cuando, yo ya creía que era rico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ahí es muy importante y es que cometemos muchos errores y era que el único que leía era yo, porque uno me vuelve egoísta con la información. Y ahí entendí algo muy importante, muchachos, y es que uno siempre tiene como la convicción de que uno quiere tener riqueza y quiere tener mucha prosperidad. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde estaba mi mayor problema? ¿Por qué todo ha empezado a mejorar? Porque el único que estaba en ese entorno era yo y todos mis amigos eran pobres. Y es muy berraco no tener prosperidad sin un entorno de prosperidad. Entonces, hoy en día, ¿cuál es mi enfoque? Que a mí me vaya bien, pero que al entorno mío le vaya mejor. Y eso cambia todo. Eso cambia absolutamente todo. Para ponerles un ejemplo, yo tengo mi sobrinito acá, él lleva ya un tiempito en el proceso, tiene 18 años y ahorita va a ser socio mío, es inversionista en un proyecto que acabamos de lanzar.
Ahora, si yo no me hubiera preocupado porque él estuviera en este espacio o en su entorno, él sería un gasto para mí. Porque a toda hora quería andar conmigo y decirme, tío, gásteme. Hoy en día yo le digo, pague usted, papi. ¿Por qué? Porque él ya tiene activos. Y ahora ya es socio inversionista mío. Entonces, ¿qué me enfoco yo? En que todos mis amigos, así no tengan mucho dinero, por lo menos yo estoy completamente seguro que en un año una persona empieza a corregir el pensamiento y empieza a tener prosperidad. ¿Para qué? Para que toda esa gente que hoy en día está en el entorno, así no tengan mucha economía muy buena, dentro de unos 2 años van a tener muy buena economía y dentro de un año que lancemos un proyecto, pues yo voy a tener amigos que ya tienen prosperidad y otro nivel de... O sea, ya no se quejan. En el caso mío, les cuento aquí también para hacer otro ejemplo, y es que yo tenía muy baja autoestima, a mis 26 años no había conseguido mi primer novia. Empiezo a leer, empiezo a subir el nivel de conciencia, empiezo a subirme la autoestima, me compro mi primer carrito y empiezo yo a decir, ay, no soy tan feo. O sea, empiezo a darme bonito. Yo hoy en día me miro en un espejo y yo digo, pero ¿cómo se puta? O sea, ¿dónde está parecido con terrible? Yo me miro y me acomodo la camisa y yo digo, no, marica, ese terrible, eso, marica, me estaban era con la recocha. Yo ando buscando al terrible para ver dónde es que está parecido, porque yo me veo lindo. Me subió tanto la autoestima que me conseguí una novia linda. De las mujeres más hermosas, yo creería que yo creo que para ir la vea para que es verdad. Dígame que es una mujer linda. Si yo no hubiera tenido la autoestima, o sea, si yo no hubiera conocido a ella unos años atrás, yo no me hubiera atrevido a hablarle. ¿Por qué? Porque yo hubiera dicho, esa mujer tan hermosa a mí no me va a poner cuidado. Entonces, cuando uno eleva el nivel de conciencia, eso impacta a todo su entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ella es mi novia, pero ella como mantiene conmigo, ella ve los negocios que yo hago. Ella ve los libros que yo leo, ella los lee, los audios que yo escucho, ella los escucha. Porque tenemos YouTube Premium, pero tenemos la misma clave. Entonces nos damos cuenta que escuchamos. Tenemos Spotify, ¿cómo se llama ese? Premium también. Entonces, hay veces aparecen escuchando canciones y yo, no, pero es que no es para eso. O sea, estoy que le digo, listo, voy a pagar otro mes, pero es que eso no es para escuchar reggaetón. Porque a veces me sale reggaetón y yo, ¿por qué? Y yo le doy y ella le da en el otro lado. Y yo escuchando audiolibros, pero no es que ella escuche mucho reggaetón, sino que de vez en cuando, pues normal, no tiene nada malo hacerlo. Pero ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Ella, hoy en día es socia mía. Yo me enfocaba en que ella sea mejor que yo. Y hoy en día ella me enseña algunas cosas. ¿Qué quiere decir eso? No lo hago con un interés. Pero me estoy quitando el gasto encima, antes ella me gasta a mí. No, mentira. Porque nosotros, cada que yo hago una inversión, ella quiere invertir. Y ella dice, yo quiero invertir en eso. Entonces yo me compré algo y lo invertí. Ahorita estamos creando algo muy bacano, porque con la información entendimos la importancia del entorno. Ya estamos haciendo negocio a nivel global. Ella es socia mía. Pero aparte de esa sociedad que tenemos en esta comunidad que estamos creando, ella quiere hacer inversiones en otros proyectos. Entonces, lo bacano, lo que hace el entorno. Este detalle, muchachos, que haberme leído un librito, rompió las cadenas de pobreza de toda mi familia. Nosotros éramos los más pobres de la familia, pues por el descuido de mi papá, no porque no ganara plata, era porque la tomaba o era muy malito para administrar el recurso. ¿Qué pasó? De que, pues, cuando la familia nos visitaba, yo hablaba esta semana con mi papá y yo le decía que mi papá estaba adelantado en el tiempo. Porque hace 20 años, 25 años, 30 años más o menos, yo era un bebé, hace 30 años estaba gateando. Tengo caras, pero son rayitos. Ahora, mi papá, ¿por qué estaba adelantado en el tiempo? Porque mi papá, hace 30 años, no se hablaba del tema orgánico. ¿O sí? No era tan normal como hoy en día. No, y en ese tiempo mi papá, la casa de mi papá ya era orgánica, el piso era de tierra. Y las paredes también. ¿Qué pasa con eso? Eso no tiene nada de malo. Cuando la familia iba y nos visitaba, y aquí en la ciudad tenían baldosa, y iban y cómo nos veían ellos a nosotros. Ay, qué pesar de esos niños. En la casa donde vivíamos nosotros no había ni siquiera baño. Mi mamá lavaba una cañada de la ropita. ¿Cómo nos veían ellos a nosotros? Como los más pobres de todos. Entonces cuando nosotros bajábamos, mi hermano y yo y mi hermanito éramos disque muy canzones. A mí no me consta. ¿Sabe cómo nos tocaba entrar a nosotros los de la abuelita? Para que ella se alegrara, de espaldas.
Para que yo no sigo. Y era que no llegaba. Éramos muy cansones. ¿Saben qué decía el esposo de mi tía cuando nosotros llegábamos? Es que llegó la guerrilla. Porque llegábamos en boticas, no teníamos zapatos. Es que a la familia siempre vio que éramos muy pobres. ¿Qué pasó? Yo me leo este libro y monto mi primer negocio. Monto mi primer negocio y conecto a mi familia a esto. Mi hermano menor lo pongo a leer libros, él era motorratón conmigo y empezamos a montar negocios. Y entonces, en el año 2016, me compro yo mi primer carro, mi hermano me compra su primer carro, eso era lo último, y nos invitan a un baby shower que es la prima. Y entonces yo estaba ahí cuando dicen las primas, dijeron algo, llegaron los ricos de la familia. Y yo pues no entendí el mensaje, le digo a mi hermano, están hablando de nosotros, es que llegaron los ricos de la familia, porque fuimos a un barrio normalito y íbamos en carros nuevos. Ahora yo no les cuento para presumir la historia. Llega mi hermano sabiamente y me dice, pues hermano, ¿le parece malo? Peor que dijeran que llegaron los pobres de la familia. Entonces, miren lo brutal de leerse un librito. Nos empezamos a leer los libros y después yo invito a mi hermano mayor a un espacio como esos. Por eso la importancia de estos espacios. Por eso es que estamos creando y por eso hemos creado la agremiación. ¿Por qué se creó la agremiación? Para que sea una escuela de negocios y una escuela para la vida. Porque queremos democratizar la riqueza. Pero más que democratizarla, queremos normalizarla. Queremos tener muchos amigos ricos y empezar a que eso sea muy normal. Porque la gente normalizó fue la pobreza. Y estamos en uno de los países más ricos del mundo. Muchachos, ustedes no se alcanzan a imaginar lo brutal que es Colombia para emprender y Tuluá. La gente se queja mucho, pero yo les digo una cosa: cuando usted tiene una información diferente, usted tiene una ventaja injusta ante la gente. Eso es cruel. Pero todo lo que uno monte en Tuluá pega porque no hay competencia. ¿Saben por qué no hay competencia? Porque las empanadas no tienen carne. ¿Qué quiere decir eso? Que son empanadas mediocres. Va a conseguirme una pulpa de frutas de buena calidad. Prácticamente la de mi empresa, pues prácticamente era como la mejor. Yo monté una empresa y en 3 meses estaba facturando más que una desculpadora de 10 años. Porque era una desculpadora con programa educativo. ¿Qué quiere decir eso? No todas, pero la gran mayoría de las pulpas de Tuluá, de fruta, tienen agua. ¿Cómo le llamaría usted a eso? Yo no le llamaría pulpa con agua y no pulpa mediocre. Si yo me leo la magia de pensar en grande y monto una venta de empanadas, eso suena presumido. ¿Será que yo tengo competencia en Tuluá? No. No tiene nada que ver con saber hacer empanadas. Eso no tiene nada que ver. Simplemente la información que yo tengo. Entonces, yo traigo a mi hermano mayor y lo traigo a un evento como estos. Él había estudiado más que yo hasta 4º de primaria, pero el día que yo lo invité, estaba en un cafetal, cogiendo café. Y él ahí empezó renegando porque hay unos espacios que hay que pagar. Y lo llevé a una libre empresa, a una convención como la que vamos a tener próximamente en Bogotá, en Cali. Había como 6.000 personas y por ahí renegando porque él era un poquito más ordinario que yo para hablar y decía, acá en este fue tanta fila, imagínate una fila para traer 6.000 personas a un evento. ¿Cómo va? Bueno, acá en este fue tanta fila. Pero allá empezó a ver que había una forma diferente porque él ya era emprendedor pero no tenía información. Mi hermano era tan emprendedor que traía el rastrojo de la finca y lo vendía en Tuluá. O sea, la gente pasa por debajo de un árbol de eucalipto y lo pisa y pisa las hojas de eucalipto. Mi hermano las hacía en paquetico y las traía y las vendía a la galería. Y nos íbamos a arrancar rastrojo para arrancar las azafrán de raíz a 500 el paquetico, 50 paqueticos, 25.000 pesos. Hace muchos años, era mucho billete. Traía masequía, pino, todo. Y no le costaba nada porque no estaban las carreteras botadas. Ustedes paraban, un vecino pidiera un pino en la carretera y cortaba un rojo de pino y lo vendía en la carretera. ¿Qué le faltaba a mi hermano? Mentoría y educación. Y él decía que para este madre, selva de cemento nunca se iba a venir. Pero la información lo sacó del monte y lo volvió uno de los empresarios más grandes de la región. Pero miren lo importante, nadie, no sé si han escuchado esta frase, que en su momento yo no entendí, nadie es inmune a su medio ambiente. No sé si la han escuchado, si no la han escuchado, investiguenla. Porque aquí está mi sobrinito, venga para acá. Yo les presento a mi sobrino, que es socio mío hoy en día, y va a hacer acaba de hacer su primera inversión en lo que tiene raíces. Tiene 18 añitos, y a los 10, no les digo esto para que ustedes lo hagan, pero mi sobrinito, cuando yo saco a mi hermano del monte, él tenía como ¿cuántos años? 8 añitos.
y los empezamos a traer a estos espacios. Y mi hermano tomó la decisión de sacarlo de estudiar y lo puso a leer libros. ¿Le pagaban por leer un libro? ¿Cómo le cuento? Pero algo así como lo incentivaba para que leyera. Pues no podía agarrar el celular ni ver televisión. Entonces, hasta que no me leyera una hora del libro, no podía ni ver televisión ni agarrar el celular, ni salir, nada. Entonces, Lo pusieron a leer y empieza a cambiar el pensamiento mi hermano, a corregir el pensamiento y empieza mi hermano a asistir a estos espacios, pero empieza a llevarse a los niños y ellos empiezan a entender y empiezan a educarlos financieramente. ¿Saben qué hacía? Mi hermano lo llevaba para la finca y lo ponía, ¿qué era lo que ponía a hacer? ¿Mujer qué? Y usted metía a acostar las cancillas, le robaba lo ponían a recoger limones y le pagaban 4.000 pesos. De esos 4.000 pesos, ¿usted cuánto podía gastarse? Y los otros 2.000. me los guardaba mi mamá. ¿Para qué? Para ahorrar. Para ahorrar. Y eso hoy en día lo convirtió a los 16 años en que él ya tiene activos. No solamente tiene activos, sino que tiene ingresos superiores al 65% de la población colombiana. Pero no tiene deudas. Y si él se llega a endeudar, porque me dijo, tío, si me hace falta para la plata, para la inversión que vamos a hacer, pues consigo prestado. Y rápidamente ya sé cómo lo puedo pagar. Pero se va a endeudar para hacer una inversión. Entonces, mire la importancia, muchachos. Entonces, él se lo traen, empieza a vivir estos espacios. ¿Qué pasó con él? De que él empezó a ver lo que se hablaba en el comedor con los papás. Me encanta la historia que él cuenta, era diferente. ¿De qué hablaban en el comedor para hacer comida? Hablaban de inversiones, de activos. En mi casa, yo creo que nunca se habló, no tengo ningún recuerdo de que mi papá haya dicho no tenemos para pagar el arriendo, tenemos problemas, y creo que eso es muy importante para las personas que tienen hijos, porque eso al hijo le impacta mucho. A su niño le queda en la cabeza, le están pasando problemas y muchas cosas, pero en mi casa nunca se habló de eso. En mi casa siempre se habló de prosperidad y de avanzar en la vida. Entonces yo creo que eso marcó una diferencia en mi vida desde muy pequeño. Total. ¿Por qué les cuento eso? Porque les presento a mi sobrino. Porque algo muy importante aquí y es que nosotros, estaba mi mamá, mi papá. Mi padre sigue siendo recolector de café porque no le gusta la ciudad. Mi mamá hoy en día vive con nosotros y tiene la mejor vida, gracias a Dios. Pero ahí están mis dos hermanos y mi hermano mayor, que es el papá de él, tiene 4 hijos. Ahora la pregunta es, la hermanita mayor de él cuando se graduó, adivinen qué me pidió de regalo de grado. Un libro que se llama Mujer Millonaria. Hace aproximadamente unos 4 años se graduó. Yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que es la economía 4 años después de esa niña? Yo creo que tiene mejor economía que yo. Porque el regalo que me pidió de grado fue Mujer Millonaria. Entonces, miren la magia de, por eso yo amo estos espacios, por eso estoy parado aquí. A mí no es que me encanta hablar, es que a mí me da mucho miedo hablar en público. Pero tengo mucha gratitud porque yo tengo que devolverle a la vida lo que me ha dado y a la persona que me contó esta vuelta. Entonces, ¿por qué todo el resto de mi familia sigue estando allá? ¿Y por qué mi hermano y yo y las nuevas generaciones de mis sobrinos tienen prosperidad? ¿Eso era suerte o qué era? Información diferente. Y para ellos es normal hoy en día la riqueza. Ellos no entienden por qué la gente, por cómo es la historia del amiguito suyo que reencontró. Esa me encanta. Sí, yo estaba hablando con un amigo hace un tiempo, por ahí, que hace un año, y entonces él me preguntó yo qué hacía, porque pues veía que yo vivía como bien, que viajaba, entonces veía mis historias, y me preguntó, y entonces yo le conté ahí rápidamente que yo a los 16 años había creado un activo, y pues que me iba muy bien, que ganaba buen dinero, y él me preguntó, y él tiene como 22 años, y me preguntó qué era un activo. Y para mí fue, pues, o sea, eso suena feo, pero para mí fue impactante. O sea, para mí fue duro porque yo dije, ¿cómo que a sus 22 años no sabe qué es un activo? Y un activo, eso uno lo tiene que saber desde chiquito, porque eso es muy importante. Y me dijo así, es que a mí eso no me lo enseñaron en el colegio. Y entonces yo ahí le conté que yo no estudié, a mí me sacaron de estudiar a los 9 años. Entonces ahí yo me hice la pregunta, ¿qué enseñan en los colegios? Lastimosamente, pues yo no estudié, pero no sé qué enseñan allá. Y yo creo que es de esa manera, ¿no? Entonces, pues eso me marcó también demasiado, pues que no sepa qué era un activo. Bacano, es bacano. Les quería contar eso porque para mí es realmente importante.
¿Por qué les conté todo eso, muchachos? Porque yo fui la primera persona en mi familia que leyó un libro. Y por ese pequeño detalle rompí las cadenas de pobreza de toda una generación. Es un detalle demasiado importante. Listo, ya voy a ir terminando. Ahora, en el año 2015, cuando yo vengo de coger café, busco a mi amigo para que me conecte a la educación y me dijo: Jorge, dentro de 20 días hay un seminario. Yo no tenía dinero para ir, estaba muy endeudado, pero yo me conseguí los 25.000 para entrar al evento, y también me conseguí los 20.000 pesitos que tocaba para el aporte logístico del bus. De allá para acá, cuando se acabó el encuentro empresarial del seminario, el bus paró en una parte donde venían arepas que era muy tradicional en Cali. Todo el mundo se bajó a comer arepa menos yo, porque no tenía ni siquiera dormir con arepa. Pero pasó algo muy importante en ese seminario, y fue que promovieron una convención a nivel empresa. Y a mí, pues yo no entendí, y a mí me sonó eso como a retiro espiritual. Yo creí que, sí, en serio, yo creí que era como convención, como que yo dije, eso de ser en una finca iba a ser como un retiro espiritual. ¿Qué pasó? Yo vi a la gente tan emocionada, y los oradores que habían traído eran de México. Pero brutal, a mí me encantó eso, ya hasta lloré ese día en esa conferencia, porque yo dije: yo voy a ser rico, ya encontré, ya entendí el vehículo económico, ya encontré un programa educativo potente. No, yo estaba pero como marihuana media con ese seminario. Ahora, resulta de que en esa, allá, cuando decían quién va para la convención, la gente decía: yo, todo el mundo. Y eso como que lo promovieron mucho, y cuando último terminé diciendo yo también terminé como que yo también iba, y yo vi para un viejito que estaban ahí: ¿quién va para la convención? Y entonces pararon la silla, y digo: yo. Y yo le dije: ¿qué es eso? Pero eso es una gente impresionante, que usted vale, cambia la vida. Y yo dije: ¿cuánto vale? En ese tiempo valía como 160, 180, yo digo, para mí eso era como 1.800.000. En ese tiempo, pues poquito chiquito, yo soy mucha plata, pero yo como sea me la consigo. Muchachos, yo me conseguí la platica para ir a ese evento, me endeudé y me fui a aguantar hambre 2 días a Cali, porque no tenía para comer. Y en ese evento entendí de que yo iba a ser un gran empresario. ¿Por qué? Porque ese día tuve la oportunidad de ver 6.000 personas. A mí me impactó más que todo, la verdad, fueron los carros. Usted sabe, tuvieron que a los que conocen el centro de eventos Valle del Pacífico les tocó hacer un parqueadero, meter carros en otro lado. Y yo vi carros de lujo, gente muy bien vestida, y a mí me impactó mucho eso. Pero también había indígenas, y había como doctores, como gente así importante, pero también gente muy normal. Yo iba con ropita prestada, y yo dije: todo el mundo. ¿A mí qué me impactó? Yo les conté una. A mí me impactó era que cuando alguien iba a ir al baño, dejaba el iPhone en la silla, como quien dice, pues para que digan que la silla esté ocupada. Y uno peleaba la tentación, porque yo nunca había visto un iPhone. Era que lo pongo, no mentira. Pero a mí me impactó, yo decía: esta cara roba. Decía: no, porque aquí la gente viene a educarse, viene a aprender, viene a mejorar. Y yo decía: este es el lugar donde yo quiero estar por el resto de mi vida. Por eso yo a la siguiente llevé a mi hermano mayor. Casi no lo veo porque eso era mucha plata con mi hermano. Ahí no lo convenzo para que pagara la entrada, y de repente llegó la mujer. Esa marica es una cosa muy loca para que llegue, para entrar a eventos. Pero gracias a eso hoy en día él tiene mejor economía que yo, porque tenía más inteligencia emocional y ha tomado mejores decisiones en la vida. Y a mí me alegra eso, que mi hermano hoy en día tenga más prosperidad que yo. Yo tengo un sobrinito que es el hermanito de él, el mayor, y tiene mejor economía que yo. ¿Por qué? Porque ellos han tenido más inteligencia emocional. Yo he tomado decisiones a las carreras, yo me he comprado los carros cuando no debo, yo he comprado maricadas por emoción, y ellos han tenido inteligencia emocional. Miren lo importante del entorno. Quiero mostrarles algo que acabo de ver acá. Este es el libro de mi novia, y ella me dejó algo brutal. Y es que ella, todos los libros que lee, ella no, por ejemplo, ella lee, cuando no compra un libro, le regalan un papelito para separar, y ella lo bota y mete $. Pero que ella me dijo que necesitaba billete de $100, porque quería separar el libro con $100. Yo, marica, a mí me va a ocurrir. O sea, ¿a quién se le ocurre separar lo que está leyendo con $100? Ella dice que quiere tener mucha abundancia, y entonces pues $100 hoy en día son como 420.000 pesos. Pero pues a mí me parece bacano que haga eso. En todos los libros tiene un billetico donde ella lee. Y entonces, claro, ella cada que termina una hojita o cada que para de leer, pues va y mete, pues ya te digo. Pero no, mejor que lo leo otra vez, no, hombre. Parece que me colabora. Entonces, muchachos, pues con esto termino. Realmente, yo soy producto de la educación. Empresarialmente hablando, he logrado muchas cosas, gracias a Dios, muchos sueños.
He logrado más sueños de los que yo algún día creí tener. Hoy en día he logrado cosas materiales. Lo más grande que yo he logrado, obviamente, mi mayor logro fue salirme del campo, pero uno de mis mayores logros fue haberme desesclavizado del dinero y nunca más en la vida tenerme que preocupar por dinero. No porque sea multimillonario, sino porque entendí, muchachos, de que la libertad financiera está más cerca de lo que ustedes creen. Esa frase está muy trillada, pero la gente confunde que libertad financiera es ser millonario. Por eso es que la gente ni siquiera lo intenta. Pero ser libre financieramente no es ser millonario. Eso es más fácil de lo que uno cree. Ese ha sido uno de mis mayores logros. Me liberé mentalmente. Hoy en día puedo vivir de mis activos. Y con el tema de la agremiación estamos haciendo algo demasiado lindo con estos espacios. Estamos a 14 días, yo sí les garantizo, de que, más que garantizarles, les recomiendo, estamos a 14 días de un congreso internacional en Bogotá. Vamos a ver 1.000, 2.000 personas, no sé realmente cuántos vamos a ver, pero vamos a estar en 14 días en Bogotá. Si usted me dice, bueno, yo no tengo el tiempo para ir, pues con mayor razón te lo recomiendo que esté, porque si no tiene tiempo, lo más valioso que uno tiene es tiempo. Y seguramente yendo a ese espacio va a poder encontrar la manera o la información para liberar el tiempo. Ahora, si usted me dice que no tiene dinero, ahí sí que tiene que saber. Porque si yo le pregunto, digamos, a alguien aquí, ¿cuántos años lleva usted trabajando en el trabajo? Bueno, eso sería muy pronto, pero de seguro que sí tiene dinero. Pero imagínate que yo invité a un amigo que lleva 15 años en una empresa. Me dijo que no tenía plata para ir. Yo dije, me lleva 15 años trabajando y no tiene plata para ir. Usted es el que más necesita evento. Y estamos a 14 días, tienen muchas opciones de irse. Los tiquetes están súper baratos. Hoy ya compramos unos tiquetes y eso prácticamente sale más barato que irse en bus. Se puede ir en bus, se puede ir en avión. Está a 14 días, alcanza a llegar en cicla. Ahora, vayan, mírenme muy bien para que me reconozcan. Si usted va a ese evento y usted no le brillan los ojos, si usted no sale llorando, si ese evento no lo impacta, me buscan a mí personalmente que yo les devuelvo el dinero. Y se lo devuelvo con intereses, para que no pierda plata. ¿Por qué? Eso no son excusas, pero aquí hay una socia, no está, una persona que conocí hace poco, por eso termino, y ella trabaja haciendo domicilios en una droguería. Y ella dijo, yo quiero ir. ¿Y saben qué hizo? Se inventó una rifa de un pollo asado, un frito con una Coca-Cola. Ya está vendiendo a 10.000 pesos. Y ayer medio miramos ahí, ya van como 60, ya pagó los tiquetes. 60 boletos. Yo de una le dije, no, pues deme 2. Yo le apuesto que usted le ofrece y le compra, porque eso no afecta a su economía. Y usted la ve como tan feliz que uno le colabora. Y la gente la desanima y le dice, no, porque eso juega el 3 de julio y ya falta muy poquito. Va poquito, va a acabar antes del tiempo de venderla. O sea que no hay una excusa para decir uno que no quiere. Pero es muy difícil, obviamente, al principio entender que nosotros debemos invertir en nuestra mente. Y muchachos, con eso termino. Tenemos un programa educativo potente y tenemos una unidad productiva potente. Ese ha sido el secreto de Jorge Arias: educación, acción y asociación. Ese es mi secreto. Y con lo que les va a contar la persona que nos va a contar algo acá, es eso, muchachos. Esa es la magia, ese es el gran secreto para crear riqueza. Programa educativo, pero lo más importante no es el programa educativo, sino tener y entonces ponerlo en práctica. Es como que usted lea un libro de recetas y no vaya y las cocine. Es lo mismo, los negocios y las recetas son lo mismo, los negocios y los deportes son iguales. Usted no puede leerse un libro, muchachos, de cómo aprender a nadar y no tirarse al agua. Nosotros tenemos un programa educativo potente, pero tenemos una unidad productiva donde poner en práctica el programa educativo. Y ya tenemos aquí un empresario con mucho éxito en la región, creador de empresas. Cuando yo lo conocí tenía cerca de 200 empleados. Vivía más estresado que en puta. Cuando los conocimos la primera vez que hablamos, me dijo, papi, vení aquí, hablamos un ratico porque tengo 20 minuticos. Yo dije, uy, papi, ¿cómo así? Usted con 200 empleados tiene 20 minuticos. No, marica, usted es más esclavo que cualquier pobre. Así le dije, tenés que aprender a liberar la mente. Si lo recuerda, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Víctor, que nos va a explicar la unidad productiva de lo que hacemos.